saludar a la doctora Gisela Barros. Ella es médica y pediatra de la Universidad de La Sabana y oncohematóloga, que era lo que les estaba explicando ahorita. Los hematólogos son los encargados de los problemas en la sangre. Además de todo, es líder del programa de hemofilia y trastornos de la coagulación del Hospital de la Misericordia. Doctora Gisela, bienvenida al programa. ¿Cómo ha estado? Hola Camila, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctora Gisela, entonces, decíamos que mañana es el día de la hemofilia y teniéndolo usted que es especialista, quisiera que empezáramos a hablar, primero que todo, doctora, de la importancia de detectar un problema hemorrágico o un sangrado a tiempo. ¿Qué podríamos hacer nosotros para a tiempo detectarlo? Bueno, lo primero es que estos trastornos son extremadamente raros, por eso esta celebración o esta conmemoración pues llama la atención al mundo de la importancia de los trastornos de la coagulación y los trastornos hemorrágicos, como tú lo dices, porque muchas veces los signos y síntomas de estas enfermedades no se tienen tan claros aún en el personal de salud. Entonces es muy importante tener pues esto en cuenta para sospechar una entidad de estas y diagnosticarla y manejarla a tiempo. Generalmente son trastornos congénitos, es decir, que son producidos por defectos genéticos. Entonces los pacientes muchas veces, también dependiendo de la severidad, específicamente en el caso de la hemofilia, pues tienen manifestaciones tempranas de sangrado. Entonces son pacientes que pueden tener manifestaciones incluso durante el parto, presencias de sangrado en el sistema nervioso central, sobre todo cuando el trauma es traumático o se utilizan instrumentos durante el parto como el forceps. A lo largo que va creciendo el niño, entonces empiezan a tener manifestaciones de sangrados musculares profundos y que son sangrados muy grandes y no se explican por traumas evidentes o a veces son atraumáticos. Ya cuando el niño empieza a gatear y empieza a caminar, entonces los sangrados empiezan a ser ya de localización articular, en las rodillas, en los tobillos o en los codos, y básicamente ahí ya tenemos que sospechar que nuestro paciente o el niño puede estar ante un problema de sangrado. Lo primero que debe hacer Sí, qué pena la interrumpa. O sea, ¿los sangrados son internos o los sangrados son externos? Pues en hemofilia específicamente, los sangrados principalmente son musculares y articulares. O sea, en la articulación de la rodilla, codo y tobillos, que son las articulaciones que más frecuentemente se afectan. Y sangrados musculares en los músculos profundos, pero pues que son evidentes al examen físico, y sobre todo son sangrados musculares o hematomas o equimosis muy grandes que no se explican por un trauma o por un golpe evidente. Entonces esto pues nos debe hacer sospechar la presencia de un trastorno de la coagulación. También pueden existir sangrados a otro nivel, como en las mucosas, epistaxis, sangrados nasales, sangrados de la mucosa oral y gingival, pero sobre todo en la hemofilia los sangrados iniciales en las primeras etapas de la vida son sangrados musculares y articulares, o en casos más severos en el sistema nervioso central, en el cerebro de los niños. Doctora, ¿qué tan delicado es una hemofilia y a qué edad nos viene a dar? ¿En cualquier momento de la vida? La hemofilia, como te decía, es un trastorno genético, es decir, se produce por una alteración o una mutación en los genes que producen el factor 8 en el caso de la hemofilia A y en el factor 9 en el caso de la hemofilia B, y este es un defecto genético. Las 2/3 partes de los pacientes que tienen hemofilia tienen un antecedente familiar, es decir, una mamá portadora. Como es una enfermedad ligada a X, pues generalmente el hombre es el que se compromete, pero pues últimamente se le ha prestado mucha atención a esto, y es que las mujeres que son portadoras y que tienen un porcentaje de actividad del factor 8 bajo, pues también pueden ser denominadas y consideradas como hemofílicas, porque también tienen manifestaciones de sangrado que comprometen su calidad de vida.
Entonces recordar que las 2/3 partes de estos pacientes tienen un antecedente familiar claro, y en estos pacientes es muy fácil o es más fácil hacer el diagnóstico, porque si yo tengo un papá, una mamá portadora de hemofilia, pues a mí me toman rápidamente el examen del factor 8 y ese nivel de factor va a estar bajo y voy a hacer el diagnóstico de la hemofilia. Pero hay una tercera parte de los pacientes que hacen mutaciones de novo, mutaciones nuevas que no están presentes en ningún miembro de la familia, y estos pacientes se manifiestan pues tempranamente con estos sangrados de los que hemos hablado, y estos pacientes podrían tener un diagnóstico más tardío porque muchas veces no son diagnosticados de manera temprana porque no se sospecha que pueda haber un trastorno de la coagulación. O sea, doctora, en ese orden de ideas, una persona que tiene hemofilia podría ser diagnosticada tardíamente. Quiero decir, no es algo que sea usualmente diagnosticado cuando se es pequeño. ¿Por qué lo digo? Porque si uno se da un golpe o se pega, pues las personas que tienen hemofilia normalmente, lo que usted decía, suelen tener hemorragias internas o externas, pero hay personas que llegan a una alta edad sin tener este diagnóstico. Sí, puede existir el caso, sobre todo porque la severidad de la enfermedad está relacionada con el porcentaje de actividad del factor 8 o factor 9 en la sangre. De tal manera que cuando el porcentaje normal en una persona que no tiene hemofilia es mayor al 50%. En pacientes hemofílicos severos, el porcentaje de actividad de ese factor es menor del 1%. Y esos pacientes hemofílicos severos tienen manifestaciones tempranas y es más fácil hacer un diagnóstico temprano. Pero los pacientes hemofílicos moderados, que tienen un porcentaje del factor del 1 al 5%, o hemofílicos leves, que su porcentaje es mayor del 5% y entre el 5 y el 40%, pues pueden no tener a lo largo de su vida manifestaciones hemorrágicas y solamente tener manifestaciones de la enfermedad ante un reto hemostático. Por ejemplo, un trauma, una fractura, un accidente o un procedimiento quirúrgico. Entonces, si yo tengo hemofilia severa con un porcentaje de actividad del 10%, hemofilia leve con un porcentaje de actividad del factor del 10%, y me someten a una cirugía, pues ese 10% no va a ser suficiente para lograr una hemostasia y que no se produzca adecuada y que no se produzca un sangrado. Entonces, ese paciente va a tener seguramente una complicación hemorrágica durante el procedimiento, pero que si es un procedimiento que no se hace sino a los 20 años, pues hasta los 20 años se va a hacer el diagnóstico. No sé si me entender. Sí. Entonces, por ejemplo, yo inmediatamente me imagino la persona que tiene que someterse a una cirugía, ¿no? Y no estoy hablando nada estético, doctora, pero si no, por ejemplo, tiene que someterse a una cirugía de ortopedia, me estoy inventando un caso. Ese tipo de pacientes, cuando uno va al cirujano, al anestesiólogo, uno le debe explicar que uno tiene hemofilia para que le den un tratamiento, porque me imagino que esta persona no puede ni siquiera ver la aspirina. Claro, los pacientes hemofílicos que ya son diagnosticados, como lo dije al principio de nuestra conversación, esta es una enfermedad considerada huérfana porque es una enfermedad muy rara. La incidencia es de la hemofilia A 1 en 4.000 casos y de la hemofilia B 1 en 20.000 casos, o sea, es realmente rara. Pero cuando se hace el diagnóstico, digamos que estos pacientes tienen que entrar a programas como tal de hemofilia, porque se ha demostrado que en el tratamiento de esta enfermedad y en el seguimiento es fundamental que los pacientes tengan una atención integral. En grupos que tengan primero experiencia en manejar esta enfermedad y en todos los retos que tienen a lo largo de la vida los pacientes hemofílicos, pero también que tenga la posibilidad de esos grupos de tener el manejo multidisciplinario con todas las especialidades que necesitan un paciente hemofílico. Entonces, un paciente hemofílico necesita un hematólogo, necesita un ortopedista, necesita, por lo que te explicaba de que las articulaciones son las que más se afectan, entonces necesitan un fisiatra, un terapeuta físico, un odontopediatra, todo el grupo psicosocial, el grupo de nutrición, porque son pacientes que no pueden, pues que tienen que tener un peso o un índice de masa corporal adecuado para no tener sobrecarga en las articulaciones.
Y esto debe hacerse en el contexto de programas multidisciplinarios en donde estén los pacientes. Entonces, un paciente hemofílico no puede ir a un centro donde no haya estos grupos y donde no exista esta experiencia, porque seguramente pues el procedimiento quirúrgico requiere necesariamente no solamente de la competencia del grupo multidisciplinario, sino también de la administración del tratamiento y de los factores de coagulación que requiere ese paciente para que haya un adecuado control hemostático en la cirugía. Doctora, vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con usted. Quiero recordarle a todos los oyentes que mañana es el día de la hemofilia y por eso hoy estamos con una hematóloga, con la doctora Gisela Barros, hablando los problemas de coagulación, en específico de la hemofilia, con la doctora Gisela Barros. Ella es oncohematóloga. Doctora, como usted es oncohematóloga, me imagino lógicamente que estudia el cáncer en la sangre, ¿no es cierto? Entonces, te quiero preguntar una cosita. Pediatra. Pediatra, aún más específico, para los niños. Entonces, bueno, doctora, la próxima vez la vamos a entrevistar para leucemia, que es un tema muy importante. Pero, doctora, ahorita entrando en este tema, estaba yo leyendo que el sangrado dentro del cuerpo es el principal problema, y usted ahorita nos compartía eso. Y acá estaba leyendo también que el sangrado exterior, como por ejemplo un corte o una raspadura, no vendría siendo tan grave. Doctora, le pregunto en total ignorancia que tengo del tema, ¿cómo hace uno para saber que el niño o el adulto está teniendo un sangrado interno? ¿Cuál sería como el síntoma, doctora? ¿Se sabe a sangre, el aliento, no sé, el sangrado a la hora de hacer popó, después de hacer popó, cómo sería? Bueno, los pacientes hemofílicos no tienen sangrados frecuentemente en el tracto gastrointestinal. Sí puede ocurrir, y cuando pasa, digamos que hay que pensar que también asociado al sangrado puede haber algo anatómico de base que esté facilitando el sangrado. Pero a lo que voy es que un paciente hemofílico no presenta sangrados gastrointestinales de manera frecuente. Principalmente, como te decía, son musculares y articulares. Lo que sí puede pasar y es frecuente en los pacientes hemofílicos, sobre todo severos, son sangrados musculares profundos. Entonces, localizados en músculos como el psoas ilíaco, que son músculos pues que sostienen como tal en la cadera, pero son profundos. Y estos sangrados son a veces tan grandes y tan masivos que pueden llegar a comprometer la vida de los pacientes. Y ocurren y evolucionan de una manera muy rápida. Y se comportan, o la manifestación principal es dolor abdominal en la parte inferior del abdomen, y son dolores que a veces pueden simular, por ejemplo, como una apendicitis aguda. Entonces hay que sospecharlos y saber que existen, porque entre más rápido se diagnostican, se inicia el manejo más rápido, y pues las complicaciones pueden ser menores, porque cuando son hematomas muy grandes, pues el tiempo de duración de tratamiento, como te decía, los hematomas se tratan con el factor que está deficiente. Pues los tratamientos en general son muy largos y pueden dejar secuelas en el largo plazo, como por ejemplo los pseudotumores. Y es que estos hematomas no resuelven de manera espontánea y van quedando como en el tiempo, y entonces forman como un quistecito, como una membrana alrededor del hematoma, y esto se llama como pseudotumor, y es una de las complicaciones que pueden tener los pacientes hemofílicos, y el manejo es principalmente quirúrgico. Doctora, ¿existe alguna diferencia en cómo se presenta la enfermedad en hombres y en mujeres? Sí, como te decía, esta es una enfermedad ligada a X, o sea, es mucho más frecuente que se presente en hombres, o sea, el 98% de las personas comprometidas son hombres. Por cada paciente hemofílico se cree que hay, pues digamos que se cree que hay subdiagnóstico a lo largo del mundo. A medida que pasa el tiempo, pues el registro ha mejorado, y digamos que en este momento los datos que existen es que por cada hombre hemofílico existe 1.6 mujeres portadoras, o sea, más o menos por cada hombre hemofílico hay 2 mujeres que son portadoras de la enfermedad. De estas mujeres portadoras, como te decía, de todas las portadoras de hemofilia, 1/3 parte
se consideran hemofílicas. ¿Y cómo sabe uno que son hemofílicas? Por el porcentaje de actividad del factor 8 o del factor 9. Menor al 40% se considera que son hemofílicas. Lo que pasa es que ellas generalmente no tienen, la enfermedad no se manifiesta de manera severa, sino de una manera moderada o leve. Entonces tienen manifestaciones de sangrado, pero menores, y sobre todo que se ponen en manifiesto con el primer reto hemostático de nosotros las mujeres, que es la menstruación. Entonces tienen menstruaciones muy abundantes, que limitan su calidad de vida, y partos también, que son partos en los cuales sangran mucho y que generalmente si no se diagnostican, pues pueden llegar a tener complicaciones durante el parto que inclusive también puedan llegar a comprometer su vida por sangrados muy abundantes. Entonces, por cada paciente hemofílico es necesario y es una responsabilidad encontrar las portadoras y las posibles hemofílicas. Doctora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las mujeres embarazadas? Debe ser complicadísimo entonces el tratamiento. Sí, digamos que si hay una mujer embarazada, hemofílica o portadora de la hemofilia, pues lo primero es hacer una planeación adecuada del parto. Digamos que en este momento lo importante es que el parto sea en una institución donde haya experiencia en hemofilia. Como te digo, existe todo el grupo multidisciplinario, pero no se prefiere una vía sobre la otra. O sea, el parto, digamos que puede ser o por cesárea o parto natural, siempre y cuando la paciente pues cuente con la administración del factor 8 o el factor 9, en el caso de la hemofilia B, previo al procedimiento, ¿sí? Para evitar sangrados. Y lo que sí se recomienda es que los partos no sean instrumentados, es decir, que los bebés que no se utilice por parte del ginecólogo forceps para la extracción de los bebés, sino que sea de los recién nacidos, sino que sea como lo más espontáneo posible, porque puede existir riesgo de sangrado del sistema nervioso central de estos recién nacidos varones, hijos de mamá portadora o hemofílica, que pues seguramente con una altísima probabilidad van a ser hemofílicos. Doctora, ¿la gente o las personas que sufren de hemofilia deben tener alguna dieta especial? No, como esta es una enfermedad genética, digamos que no hay ninguna recomendación específica en cuanto a que deben evitar algún tipo de alimentos porque esto aumente el sangrado, no. Lo que sí se recomienda es hábitos saludables, entonces una alimentación sana basada en todos los grupos alimentarios, frutas, verduras, proteínas, y sobre todo, que esto es algo que hay que hacer hincapié, hábitos saludables, porque por mucho tiempo se consideraba anteriormente que los pacientes hemofílicos no podían hacer ejercicio. Entonces, la hemofilia antes era una enfermedad que se consideraba como una discapacidad, porque los pacientes no tenían acceso al tratamiento oportuno, entonces sangraban en las articulaciones y con el tiempo estas articulaciones se iban dañando y su movilidad se iba limitando. Entonces el ejercicio facilitaba que sangraran porque pues no estaban teniendo tratamientos adecuados. En la actualidad, con los tratamientos y con los avances que ha habido en todo el tema de la terapia de los pacientes hemofílicos, se considera que los pacientes que sufren de hemofilia aún severa pueden practicar deportes, inclusive deportes que antes se consideraba imposible que practicaran, siempre y cuando estén en un régimen de profilaxis continuo y pues que tengan, digamos, conocimiento de su farmacocinética, de cómo funciona el medicamento en ellos, a cuánto sube la actividad del factor después de que se administran el factor, y que ellos sepan en qué momento a lo largo de la semana es seguro hacer el deporte o la actividad deportiva que escojan de acuerdo a sus preferencias, y estar siempre, sobre todo, acompañado del equipo multidisciplinario para ver el impacto que la práctica de actividad deportiva tiene sobre la salud articular.
Bueno, pues doctora Gisela Barros, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa. ¿En dónde la pueden contactar los oyentes o dónde usted cree que pueden conseguir más información? Bueno, me pueden contactar yo soy, como les contaba, la líder del programa de hemofilia y trastornos de la coagulación de la Fundación Hospital de la Misericordia, que es el hospital pediátrico más grande del país. Entonces, aquí, pues, en nuestras redes del hospital me pueden encontrar. Y si quieren tener más información acerca de la hemofilia, en la página de la Federación Mundial de la Hemofilia, que es wfh.org.